Voy a pedirle por favor que lea conmigo Hechos capítulo 2, versos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, diga conmigo, perseveraban. Era una posición inamovible. Trate de tener esa palabra ahí en su corazón. Una posición inamovible. No tenía que ver con los sucesos, tenía que ver con la revelación que ellos tenían del principio de la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, una doctrina definida, establecida, clara. Era un fundamento de enseñanza que hasta el día de hoy el que trabaje y ponga su vida en función del fundamento bíblico tendrá un fundamento inamovible. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo un diseño para desarrollar una iglesia saludable, una iglesia próspera, una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Verso 43. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una palabra muy poderosa aquí, que es la palabra unánimes. Unánimes es una palabra compuesta, que la primera parte es homo, que significa igual, lo mismo, idéntico. Y la segunda la palabra es tumos, que significa pasión, fuego, espíritu. Es decir, que la iglesia primitiva en sus inicios habían entendido la necesidad de todos tener la misma pasión. Y es una iglesia que se establece literalmente en ese entendimiento de poner primero que todo la doctrina. No los sentimientos, no las emociones, no los ideales, sino específicamente la doctrina de los apóstoles. Y esto tiene que ver también con el fundamento de nuestras vidas. Cuando estamos estudiando esta palabra, estamos estudiando la iglesia que nació, la iglesia que se desarrolló, a la cual nosotros pertenecemos. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y vemos en este nacimiento de la iglesia un entendimiento de la necesidad de establecerse primeramente en la doctrina, donde nosotros entendemos que la palabra de Dios es útil para instruir, capacita, entrena, instruye en justicia, redarguye y nos prepara a todos para buena obra. Nos llena en todo el ámbito de la palabra, nos da la herramienta necesaria para poder enfrentar la vida, para poder enfrentar la adversidad. Esto es algo que se estableció con claridad en los primeros cristianos. Entonces, la segunda palabra que veríamos hoy es la palabra comunión. Pero es interesante ver que comunión está después de doctrina. Cuando estamos viendo el diseño, estamos viendo también un orden en el diseño. Primero se establece la doctrina porque la doctrina es un punto de encuentro. Diga conmigo, punto de encuentro. Es decir, que aquí vemos muchas personas de diferentes edades, de diferentes ámbitos, de diferentes culturas, de diferentes naciones en algunos casos, y lo único que nos puede reunir a todos es la doctrina del Señor, la palabra de Dios. Es ahí donde los conceptos personales, los preceptos personales, el sistema de creencia que de alguna manera se desarrolló por los ámbitos en los que vivimos, queda en segundo plano y lo que prevalece en primer lugar es la doctrina. Esa definición, esa claridad de establecer en primer lugar la doctrina es la puerta que se abre para la comunión. ¿Por qué? Porque hay diferencias en algunos conceptos que si no son de alguna manera esclarecidos con la doctrina, nunca podremos tener puntos en común.
Pero bueno es Dios que nos ha enseñado la necesidad. Cuando estudiamos nosotros este diseño, vemos esa premura y vemos la intención de tomar la doctrina como el eje, como el fundamento. Entonces, al hablar de comunión, estamos hablando de un ámbito de unidad, estamos hablando de un diseño que va a sostener, de un diseño que va a ser la estructura que sostendrá algo que va a crecer en el futuro. Veamos bien, antes del discurso de Pedro, de esta conversión de 3,000, conversión y bautismo de 3,000 personas, la iglesia son 120 personas. Automáticamente, después de un mensaje, de una palabra, se convierten y se bautizan 3,000. No tengo idea cómo será la logística de bautizar 3,000 personas al mismo tiempo. No sé cómo lo hicieron, realmente. Creo que en los años 80 hubo en una ciudad al oeste de los Estados Unidos un bautismo de 5,000 personas. Pero fue todo un trabajo de años previamente y luego una logística con todo una antelación y una anticipación y lo lograron hacer. Pero en este caso fue después de una prédica. El hombre predica, el apóstol Pedro predica y se convierte en 3,000. Claro que iba a ser algo que sonara en Jerusalén. Claro que iba a sonar. ¿Por qué? Porque una conversión tan grande y masiva era impresionante. Pero no solo eso, fue acompañado de señales, de maravilla. Había un respaldo de Dios a la obra y el nacimiento de la iglesia impresionante. Un respaldo que hasta ahora la iglesia de Cristo sigue teniendo. Pero en la medida que nosotros somos más establecidos en la doctrina, en todos los ámbitos de nuestra vida, familiar, laboral y a nivel de cuerpo de Cristo, nosotros vamos a ser más sólidos. Tiene una relación de correspondencia. A mayor manifestación de la doctrina de Dios en mi vida, de la enseñanza divina en mi vida, mayor solidez. Porque la palabra es el fundamento, es lo que sostiene, es lo que va a poder darle la fuerza para sostener cualquier edificio que yo quiera levantar, cualquier edificio en mi vida. Recordemos que como familia fuimos destinados para levantar generaciones para Dios. Levantar generaciones requieren un fundamento. La doctrina es el fundamento para levantar generaciones para Dios. Si voy a levantar un negocio, necesito la doctrina para levantar un negocio para Dios y así todas las áreas de nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que esta palabra, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice: y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Se está dirigiendo Pablo a Timoteo. Timoteo recibe una herencia de fe a través de su abuelita y su mamá. Recibe una impartición desde pequeño, una enseñanza desde pequeño. Ha habido una instrucción. El apóstol Pablo en el segundo viaje misionero se encuentra con Timoteo, pero se va a encontrar con un joven que ha habido una inversión de fe en su vida y que tiene cierto nivel. Ahora el apóstol Pablo lo va a llevar a otro nivel, lo va a entrenar. Literalmente va a ser un maestro para él, va a ser un guía para él, y en el futuro Timoteo va a darle continuidad a la obra de establecer iglesia a nivel internacional. O sea, él no sabía que todo lo que se le sembró en su vida de la doctrina de la palabra iba a ser la plataforma de lanzamiento de un ministerio internacional en el futuro. Mire qué importante es la doctrina. Hay fundamentos en nuestra vida que no tienen la fuerza para sostener todo lo que viene. Por eso es importante poner el fundamento inconmovible que son las Sagradas Escrituras. Entonces dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Verso 16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, diga conmigo todos los hombres, el hombre de Dios sea perfecto, maduro, que no le falte, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es importante la doctrina. Entonces, desde ese entendimiento y el temor de Dios que tenemos a la Sagrada Escritura, todos nosotros podemos iniciar un proceso de comunión, proceso de unidad, porque nos establecemos en el mismo fundamento todos.
No hay contradicción en el fundamento porque el fundamento es de Dios. El pastor Arsenio ha dicho muchas veces, no es relevante lo que yo diga, sino lo que diga las Escrituras. Y esa frase tiene un espíritu de rendirle a la palabra el primer lugar. Y es algo muy importante porque es negar el hecho que yo quiero ser oído a la importancia de ser oído en primer lugar el fundamento de la Escritura. Y eso es sano, es correcto. Y es un ejemplo que tenemos que desarrollarlo con entendimiento. Porque realmente lo que prevalece es la palabra del Señor. Los cielos y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Entonces, ¿cómo y si yo quiero levantar algo, necesito urgente poner un fundamento sólido? Desde ahí la iglesia primitiva empieza a establecer un fundamento sólido por lo que viene. Por eso es clave que nosotros tengamos ese entendimiento, que la comunión nace en la claridad de la doctrina que nosotros tenemos. ¿Quién es para nosotros el Señor? ¿Quién es y quiénes somos nosotros para Él? Son ámbitos de unidad en cuanto a conceptos bíblicos que vienen del pensamiento de Dios, que nos va a establecer a nosotros en un marco de comunión. Amén. Y eso va a ser importante entenderlo, porque lo que nos une a nosotros primeramente es la voluntad de Dios, es su palabra. Entonces, en Hechos capítulo 2, verso 42, ellos perseveraban. Nadie los movía de la doctrina. Nadie los movía. Por ello, los ámbitos de comunión fueron muy grandes y muy sólidos. Que no importaba la adversidad, que no importaba el ataque, que no importaba la falta de recursos, porque hay una falta de recursos. Si tienen que vender todas las cosas para poder alimentar a 3,000 personas, para poder alimentar a los nuevos convertidos que venían de otras ciudades y no tenían casa ahí, y no tenían alimento, había necesidad de recursos. Entonces, en un tiempo adverso, donde las oportunidades no son las mejores para ellos, donde hay un tema de ocupación romana que está queriendo establecer su cultura, cuando mayor expansión tuvo el imperio romano era que la iglesia estaba naciendo, cuando más fuerte era, cuando tenían mayor dimensión de entendimiento de cómo colonizar, de trabajar las artes, la cultura, la política. En ese tiempo ellos empiezan a crecer. Por eso cuando ellos se unen en la doctrina, en el fundamento bíblico, es lo que le da la victoria. Porque no había manera, porque lo único que podía sacarlos adelante eran las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué significa comunión? Compartir, unidad, estrecha asociación, participación en conjunto, sociedad, intereses en común, una misma pasión, koinonía, comunión. Es importante ver que si este grupo que están haciendo tienen muchos intereses en común. Algunos necesitan protección, algunos necesitan dónde vivir, algunos necesitan qué comer. Habían circunstancias que provocaban esto también. Pero estar unidos por necesidades no es duradero. Estar unidos solo por sentimientos y emociones no es duradero. Si nos unimos por el fundamento de la palabra, sí perseveraremos y prevaleceremos en el nombre de Jesús. Son entendimientos. Un matrimonio que no está unido por el fundamento de la palabra corre peligro que la moda, que el tiempo, que la circunstancia, que las diferentes corrientes ideológicas puedan dividirlo. Precisamente el entendimiento de comunión desde la visión de Dios es urgente que nosotros lo captemos. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo, que es padre de mentira, divisor, va a buscar cómo dividir al cuerpo de Cristo, cómo dividir al matrimonio, cómo dividir a los padres con los hijos. Entonces, un diseño bíblico, doctrinal, establecido en la palabra del Señor, es lo único que puede hacer que persevere una familia, una iglesia, un matrimonio unido. Entonces, la comunión tiene que ver mucho con lo que Dios habla en las Escrituras. Si nosotros no entramos en ese entendimiento, vea lo que dice Eclesiastés 3:13. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el todo es el todo. Entonces es importante ver que para que nosotros podamos crecer en un ambiente de compartir,
de tener unidad, de tener una estrecha relación, de participar juntos, tenemos que definir la doctrina de Dios en nuestro corazón. Segundo, quiero decirle que Dios ama la unidad. Diga conmigo, Dios ama la unidad. Salmo capítulo 133. Lo hemos leído muchas veces, pero en este contexto yo quisiera que le pusiera atención a la bendición que trae la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Así ve el Señor el amor fraternal entre los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos geográficamente. Juntos en un mismo sentir. Juntos en un mismo creer. Armonía no significa que somos iguales, porque somos un cuerpo y jugamos un papel diferente en el cuerpo, pero somos parte del cuerpo. Amén. Armonía es la capacidad que nosotros nos acoplemos, funcionemos y complementemos aún con los dones diferentes que cada quien tiene. Es la capacidad que tiene el piano, la batería, la guitarra y el saxofón de crear una pieza musical juntos, aunque tengan sonidos diferentes. Esa facultad de armonizar. El cuerpo de Cristo armoniza en sus dones. El cuerpo de Cristo logra captar y desarrollar la esencia de su propósito y la manifestación de sus dones juntos. Nosotros no competimos, nosotros nos complementamos. El cuerpo de Cristo no es independiente, es uno. No es lo mejor de uno y lo peor de otro. Todos somos uno. Si unos están bien, estamos bien. Y si otros están mal, estamos mal con ellos también. Nos dolemos con los que se duelen y nos gozamos con los que se gozan, porque somos un cuerpo. Entonces, todo esto tiene por objetivo ir estableciendo una enseñanza y un concepto bíblico de comunión para una aplicación en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en todas las expresiones de vida del ser humano. Y que en la medida que nosotros lo vamos entendiendo, aplicando, desarrollando, vamos a tomar y comer los frutos que da la unidad. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía Jehová, ¿qué cosa? Estos son los frutos de la comunión. El Señor envía en un lugar donde se está desarrollando la comunión, bendición y vida eterna, salvación. Por eso algunos sistemas en hogares, matrimonio, familia, no ha llegado la salvación porque falta comunión, porque falta que nos unamos en la doctrina del Señor como un cuerpo, y el Señor ahí en esa intención, en esa labor, en ese día a día de estar construyendo la comunión, por difícil que sea, Dios enviará bendición y vida eterna. Hay ámbitos donde no han podido progresar en la dimensión que quisieran porque todavía no está el diseño de comunión. Todavía no está el diseño de unidad. Y si algunos estuvieron muy bien en un tiempo y ahora están mal, es posible que aquel diseño de comunión que hubo ahora no esté. Y esa fisura esté siendo una puerta para que el enemigo afecte. Porque donde hay unidad, donde hay armonía, donde hay comunión, hay bendición y vida eterna. Amén. Así que dígale que está a su lado, a Dios le agrada la comunión. Cuando usted trabaja por la comunión, por la unidad y se vuelve en un elemento de transformación por ámbitos de unidad, Dios va a estar gozoso con usted. El apóstol Pablo nos muestra que debemos de ser humildes para alcanzar la unidad y cuidar los ámbitos espirituales que puedan afectar la unidad. Primero nos dice
y nos muestra que debemos de ser nosotros humildes, un portador de un ambiente de cohesión y de unidad, pero que también seamos protectores de ese ámbito de unidad. Hay lugares donde ya está la unidad progresando, la comunión progresando, pero siempre va a haber la intención del enemigo de traer división, de traer contienda. Entonces el apóstol Pablo escribe a Filipenses, a la iglesia de Filipo, una carta, una misiva, una dirección que tiene por objetivo alertar del peligro que se puede dar en medio de contiendas y divisiones. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Mire, cuando usted está leyendo esta frase, completad mi gozo, tiene una razón. El apóstol Pablo amaba mucho esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia había apoyado el ministerio del apóstol Pablo. Habían sido muy solícitos en ayudar. Y él les dice, completa mi gozo, ustedes son buenas personas, han actuado bien conmigo y con el ministerio. Es una carta que lleva consigo cariño, pero porque lo ame y tenga cariño no va a dejar de decirle lo que está pasando. En este momento, una de las razones de la carta es que hay dos damas que están peleando en la iglesia. No sé por qué damas, pues, pero son dos damas. Sí, y ahí están los nombres, se los voy a decir más adelante. Se llama Evodia y Sintique. En Filipenses 4 por ahí andan. Son damas que están teniendo diferencia. Entonces yo estaba pensando, ¿por qué tan? ¿Me entendés? ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué tan enérgico? Y es porque se generan polos donde hay disensión, se generan bandos, y donde se generan los bandos se establece división. Entonces una iglesia que se está levantando, una iglesia bonita, es más, tienen un sentido de apoyo a la obra impresionante, pero hay un problema. Y esto es interesante, o sea, donde hay comunión hay que cuidar la comunión, porque siempre van a haber agentes de división que querrán de alguna manera, consciente o inconscientemente, dividir. Entonces dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, el mismo amor, unánimes, o sea, la misma pasión, como se lo expliqué anteriormente, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis, y aquí vienen los dos ámbitos espirituales peligrosos para la unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Contienda, defino, división, hostilidad. O sea, estaba desarrollándose un ambiente hostil. Donde hay comunión, hay amor. Hay amor ágape, de 1 Corintios 13, que es lo único que nos puede amalgamar para que nosotros en medio de nuestras situaciones podamos unirnos. Entonces yo decía ahora en la mañana, yo no soy fácil de relacionarme. Yo decía ayer en una plenaria de matrimonio, yo nunca me hubiera casado con un hombre como yo. Siendo mujer, va. Aunque ella tiene buen gusto, ¿va? Pero yo no me hubiera casado con yo. Soy difícil, sobre todo con calor y con hambre. No soy fácil de llevar. Yo en ocasiones mi esposa me ha dicho, me va a volver loca, no te entiendo. Porque yo en vez estoy hablando algo y soy difícil. Y yo pregunto, ¿será que solo yo soy difícil? Por naturaleza, lo que más cuesta es que podamos llevarnos en buenas relaciones. ¿Sabía usted que a nivel empresarial
una de las cosas más difíciles es generar un ambiente organizacional de unidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo está compitiendo. Porque nadie se hace responsable de las cosas y siempre otro tiene la culpa, y eso lacera las relaciones. Porque muchas veces hay falta de respeto, porque muchas veces hay falta de empatía, porque muchas veces hay falta de entendimiento, porque todos quieren primero lo primero, porque todos quieren llegar antes. Entonces es difícil, es controversial desarrollar un ambiente organizacional de unidad cuando no hay doctrina. El hombre no puede por sí solo desarrollar unidad, necesita la guianza del Espíritu por la palabra. Porque realmente la unidad es un fruto de la sujeción a las Sagradas Escrituras. O sea, es el resultado de la sujeción voluntaria de un culto racional para decirle: sí, Señor, lo voy a hacer. Amén. Entonces, vanagloria sin fundamento, baja autoestima, orgullo, querer hacer yo todo a mi manera, querer ser yo primero que todos, primero solventar mi necesidad. Entonces está diciendo el apóstol Pablo: ahí en la iglesia completen mi gozo. Han sido lindos, han sido muy buena gente conmigo y con ahora el ministerio, pero hay un peligro. Hay contienda y vanagloria, y estos dos ámbitos son peligrosos para lo que yo quiero levantar, para lo que Dios quiere levantar. Así que algo tenemos que hacer, y da la solución. Y dice después: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Y después lo define: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuántos me dicen amén? Pero eso es difícil. Porque es difícil dejar mi posición de primer lugar. El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Siempre está implícita la muerte a ponerme en primer lugar yo. O sea, para lograr que la vanagloria y la contienda no se posicione, tiene que haber gente humilde que toma en primer lugar la necesidad de su hermano y la solución de su hermano antes que la suya. Es un tema de honra, es un tema de entendimiento de que aquel que lo creó a su imagen y semejanza, y según Efesios 2:10, como hechura de sus manos, fue hecho por Dios, mi hermano, mi amigo, y yo lo honro a él por quien lo creó a él. Tal vez hay muchas cosas que él tenga no muy buenas, pero no es por lo que hace bien, es por quien lo creó a él. Entonces nos debemos honra a todos por quien nos creó. Porque cuando yo te honro a ti, yo honro al Señor. Y Dios honra a lo que a Él le honra. Honrarnos entre nosotros mismos, amarnos entre nosotros mismos, es un nivel de honra que produce que del cielo venga honra para ti. Entonces el enemigo no quiere eso. Entonces la vanagloria, el egoísmo, la intención de ser yo para todo, siempre se va a involucrar y va a generar ámbitos de división donde hay comunión. Entonces tiene que haber gente humilde que reconoce su posición en Dios primeramente, porque la raíz de la humildad es saber quién soy en Cristo. Y si tú sabes quién eres en Cristo, tú sabes tu posición y nadie te puede quitar de ahí, porque Cristo te puso ahí por su sacrificio y fue pagado con sangre. Entonces nadie puede quitarte de ahí, porque donde Dios te puso, nadie te puede quitar. Entonces esa revelación de quién yo soy en Cristo me vuelve humilde. Entonces no me interesa lo que otros digan o lo que otros hagan. Yo voy a hacer lo correcto delante de Dios. Y si me toca a mí apreciar a todos primero que a mí, lo voy a hacer. Entonces me convierto en un agente de unidad. Entonces Pablo está diciendo que esto es necesario
para que no se rompa el ambiente de comunión, de unidad, que seamos humildes todos. Y si todos entendemos esto, entonces jamás van a poderse posicionar. Y eso va a ser importante porque siempre el enemigo va a tratar. Por otro lado, amar a tu prójimo es un mandamiento. Marcos 12, verso 28 al 34. Le leo el 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Por eso, cuando nosotros estamos en un ámbito, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y funcionamos en humildad, estamos siendo correspondientes a la voluntad del Señor. Estamos honrando el mandamiento del Señor. Y evidentemente vendrá bendición, porque la palabra en Deuteronomio 28 dice que estas bendiciones te alcanzarán si oyeres y pusieres por obra la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando y aprendemos a ser humildes, aprendemos a pedir perdón, aprendemos a poner a los demás antes que nosotros, estamos colaborando con un diseño divino, con algo que no empezó con nosotros, que empezó desde el inicio, que es parte de la intención original de Dios, que Jesucristo oró en el libro de Juan, capítulo 17, versos 22, 23, 24 y 25. Jesucristo está orando y dice: yo te pido que ellos sean uno contigo, así como yo lo soy, que ellos mismos sean uno. Porque la intención de Dios, el sueño de Dios es que el cuerpo de Cristo sea uno. Empezando desde la casa, empezando desde el matrimonio, empezando desde la relación padre e hijo y la relación con la iglesia, es que todos seamos uno en Cristo y unos como cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a ámbitos de alta productividad, a ámbitos de avance, a ámbitos de capturar la intención de Dios. Una iglesia que se anticipa es una iglesia que está en comunión. ¿Por qué? Porque al no haber disensiones nos enfocamos en el avance del reino de los cielos. Al no haber divisiones nos enfocamos en el avance del reino de los cielos. Y la comunión es un sueño de Dios. Amén. Por otro lado, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 1 al 6, el apóstol Pablo también habla del diseño de unidad y nos explica la forma en que nosotros debemos de operar, pero también nos dice qué es lo que a nosotros nos une. Y dice así: yo pues preso en el Señor. Cuando él dice esta frase, preso en el Señor, está hablando: yo que he decidido obedecer al Señor, que he declinado mi voluntad y he tomado la voluntad de Dios, desde un ámbito de obediencia. Yo desde aquí, de un entendimiento de obediencia a Dios, les estoy hablando. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, dignos del llamado a salvación, dignos de ser hijos de Dios, que nosotros reaccionemos de esa forma, dice, con toda humildad. Otra vez la palabra humildad. Primero la vemos en Filipenses, ahora la vemos en Efesios. Éfeso lucha con otro ámbito espiritual diferente a Filipenses. En Filipenses hubo un momento de un tema de falso maestro. En Éfeso hay un tema de libertad, de libertad en ámbitos de depravación muy grande. Son diferentes ámbitos, pero el diseño que los mantiene unidos es el mismo. No importa el lugar donde estamos, no importa la adversidad donde estemos, el diseño de comunión, el diseño de unidad va a proteger a tu familia, va a proteger tu casa, va a proteger a la iglesia. Entonces, todo lo que vemos está siendo desarrollado en ámbitos de adversidad. Y dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad primeramente, y luego mansedumbre. Mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto de tu relación con el Espíritu Santo. Y tiene una de las connotaciones, es el dominio de tus emociones.
el dominio de tu sentir, el dominio de tu exabrupto, el dominio de esa fuerza interna que tiene tal vez para pelear por algo, para reclamar justicia. Mansedumbre tiene que ver con esa capacidad de poder tener sometido a la voluntad de Dios mi sistema de emociones, pero que nace y se puede llegar por una comunión y una relación con el Espíritu Santo. Por eso es un fruto. Y la base de esto es la obediencia al diseño escritural de Dios. Donde la busquemos, estamos hablando de la Sagrada Escritura y la obediencia a ello. Soportándoos. Mire bien, humildad, mansedumbre y ahora soportándoos. En algún momento va a ser necesario que nos soportemos, porque tenemos ciertas áreas que estamos trabajando aún, y en el matrimonio se necesita que se soporten. ¿Por qué? Porque tenemos deficiencia, porque tenemos algunas áreas que todavía no hemos logrado vencer. Va a haber necesidad de que nos soportemos, y hay dos connotaciones: soportar tu mal carácter, soportar una ofensa, pasar por alto esa ofensa, ese es uno, y lo otro es cargarlo, echártelo en el hombro, llevarlo, porque si toca que en un momento el hombre cargue a la esposa en el matrimonio porque no ha logrado manejar algunos sistemas emocionales, pues tocará. Y si le toca a la esposa cargarlo, bueno, dígale que está a su lado, la unidad no es fácil. Hay mucho sacrificio. Nuestro modelo es Cristo, y Cristo se sacrificó por nosotros. Esto no es un sueño lindo, esto es todo un diseño que nos lleva a nosotros a morir a nosotros mismos para llegar a la unidad. Entonces, claro, el ámbito en el que está creciendo la iglesia es un ámbito de alta peligrosidad. Unos se tienen que unir para protegerse entre ambos. Entonces es como que en aquel momento mis hijos, tus hijos, y yo te decía, bueno, hermano, aquí no podemos estar distanciados. O somos familia, yo te ayudo a cuidar a tus hijos y vos me ayudás a cuidar los míos. ¿Por qué? Porque andábamos expuestos. Había gente que estaba en contra de la fe en Jesucristo. Y esta gente no era solo decirte cosas, era tirarte piedra. O sea, era peligroso. Entonces la unidad en ese tiempo tenía que ver también con protección, porque había muchos peligros. Tal vez hoy aquí en Nicaragua no nos tiren piedra, en otros países hay persecución, pero sí hay que proteger la unidad. Y parte de eso es que nosotros aprendamos a tener misericordia, a tener compasión. En el mundo de la inteligencia emocional le llaman empatía, pero es compasión. Es esa capacidad que tenemos por el amor de Dios en nosotros de sufrir con los que sufren y de gozarnos con los que se gozan. Necesitamos cada día más proteger este diseño desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, desde la iglesia. Entonces dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y este amor es el amor de 1 Corintios 13, el amor ágape. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo perdona. ¿Cuántos están dispuestos a perdonarlo todo? Bueno, está bien. Gloria a Dios. Es demandante la palabra, ¿verdad? No, yo cuando lo leo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa solicitud es como ser el primero en que se dispone a hacerlo. ¿Quién quiere ir a traer? Yo voy. Ni siquiera le han dicho qué, pero él va. Solícito. O sea que cuando ve una discordia, va y busca cómo resolver la discordia. Cuando ve que alguien ofendió a una persona, habla con el ofensor y habla con el ofendido. Hey, yo creo que te pasaste de la forma que le dijiste. Le ayuda a reflexionar. Y al ofendido, tranquilo, déjalo pasar. No albergues una ofensa en tu corazón.
mantener libre tu corazón. Esa es una persona solícita en guardar la unidad, en el vínculo de la paz, es un pacificador. Es alguien que está ahí pendiente. Oye algo, no deja, hay que se mate. No, quiero ver cómo puedo ayudar. Y si sabe que algunos están distanciados, vaya a hablar con uno. ¿Qué necesita para que esa relación se restaure? Si me viene a pedir perdón, yo lo perdono, ok, si es eso, vamos a ir a hablar con el hombre. Y vaya a hablar con el hombre, ya ni loco, pero lo termina convenciendo. Y ya cuando se saludaron, se dieron la mano, se abrazaron, y entonces le digo el otro, me hacía falta mi hermano, y ya se juntaron. Alguien solícito. Ahora, desde la manera personal, alguien solícito, si lo ofenden, sabe manejar la ofensa. No abre la puerta al ataque, no abre la puerta ni riposta, sino que él es solícito en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Amén. Y luego dice el apóstol Pablo, lo que nos une a nosotros. Verso 4. Un cuerpo. ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo en este lugar? Un espíritu. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Como fuiste también llamado a una misma esperanza en vuestra vocación, la salvación eterna. Es un llamado y una vocación que nosotros tenemos. Un Señor. ¿Cuántos saben que hay un solo Señor y un solo Dios? Una fe. Un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, por todo y en todo. A nosotros nos une un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Eso nos une. Si eso nos une, una ofensa no nos debiera de separar. La competencia no nos debiera de separar, porque nada tiene la esencia poderosa de estos lazos que nos unen. Nos une el hecho que somos hijos de Dios. Eso no lo puede cambiar nadie. Por esa razón, los ámbitos, los lazos que nos unen son mayores que cualquier estrategia que el enemigo tenga para separarnos. El asunto es que tenemos que estar apercibidos de qué nos une. Por esa razón, algunos en esta vida posiblemente sufran porque tengan que perdonar ofensas terribles. Pero cuando esté presente con Cristo, Cristo mismo, esa acción será en alabanza y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que desde la justicia de la tierra debieran de desquitársela, porque la justicia de la tierra es ojo por ojo y diente por diente. Pero desde el cielo, todo lo que tú perdones, todo lo que dejes pasar, todo lo que en Cristo lo perdones, yo te aseguro que es galardón para la vida eterna. Amén. Así que perdonar no es de débiles, perdonar es de gente espiritual, que entiende los propósitos eternos y que entiende sobre todo que ahí le damos agrado a nuestro Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Cuando tú y yo nos convertimos al Señor, nos hicimos cristocéntricos, hay algunas relaciones en el ámbito espiritual que fueron a una dimensión diferente. En primer lugar, cuando recibimos a Cristo, Cristo se convirtió en nuestro Salvador y Redentor. ¿Por qué es importante ver este plano? Por el lugar donde Dios nos puso. No podemos seguir, recuerde, comportarnos como dignos de la vocación con la que fuimos llamados. Usted salió de un ámbito, nosotros salimos de un ámbito que antes no éramos pueblo de Dios y ahora somos pueblo de Dios. Realmente hay un nivel que se espera de los hijos de Dios, un comportamiento diferente. Ahora cantábamos una canción que está relacionada con el testimonio de lo que Dios hizo con nosotros, pero ese lugar en el que Dios nos puso también requiere un nivel de comportamiento. Entonces, en primer lugar, Jesús se convirtió para nosotros en nuestro Redentor y Salvador. En segundo lugar, ahora Dios es nuestro Padre. En tercer lugar, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y por tal razón nosotros tenemos el poder de parte de Dios para ser más que vencedores en Cristo Jesús.
Hoy no tenemos excusa para lograr hacer lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, porque somos templo del Espíritu Santo y todo el poder de Él habita en nosotros. Lo cuarto es que nos convertimos en iglesia. Ahora somos el cuerpo de Cristo. Pero eso tiene otra connotación. Ahora todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo somos familia. Dígale que está a su lado, somos familia. Entonces entramos ahora a una connotación de la necesidad de vernos como familia. Entonces vemos el diseño de Dios, cómo viene tejiéndose, cómo viene trabajando todo a través de la Escritura, pero ahora viene la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes ante la revelación del hecho que somos el cuerpo de Cristo. Y que hay muchos asuntos en nosotros que delante de Dios tenemos que tener la humildad de reconocer que necesitan un cambio. Por cuanto lo que Dios está planteando para nosotros, somos la iglesia que anuncia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos una iglesia que con nuestro testimonio estamos declarando en estos tiempos tan difíciles que Jesucristo es el Señor. Entonces son ámbitos muy importantes. Tú y yo cobramos una relevancia para la obra del Señor en una dimensión mayor. Tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu negocio y todo lo que representamos hoy tiene una connotación mayor, una relevancia mayor. Por eso es importante congregarse, porque en la congregación de los santos nosotros nos estimulamos a seguir avanzando en la obra del Señor. Porque cuando tú testificas del Señor y yo oigo el testimonio que Dios ha hecho contigo, mi fe crece. Y le doy gloria a Dios, pero soy fortalecido en el ámbito de la congregación. Yo le decía el jueves a una persona, yo le doy gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia me ayudó a criar a mis hijos. Yo hice una parte con mis hijos, pero la iglesia me ayudó muchísimo a establecer un fundamento en su corazón con respecto a la palabra, con respecto a la oración, con respecto a la intimidad con Dios. Le doy gracias a Dios porque ellos entraron desde pequeños y se enamoraron del camino del Señor. Nunca he tenido que exigirle. Ellos, por causa de la vida de Dios en la iglesia, porque en mi casa primero no estaba la vida de Dios establecida. Yo estaba en un proceso, me acababa de convertir, pero la iglesia tenía el diseño, la iglesia tenía el cómo, el ministerio infantil y todos los diferentes ambientes de capacitación, y llevaron a mi hijo a conocer al Señor desde las Escrituras, y hoy estoy viendo los frutos en su vida, pero la iglesia me ayudó. Si yo hubiera dejado de congregarme, ellos no fueran lo que son. Bueno, pero yo puedo vivir sin iglesia. Claro que puedes vivir, pero la iglesia es un diseño de Dios para desarrollar al cuerpo de Cristo. Por eso es importante que vivamos en unidad, que esta casa se vuelva, que todos nosotros nos volvamos en gente que cuida la unidad y que nos amamos porque somos hijos de Dios, pero hemos entendido que es la voluntad de Dios que seamos una iglesia que se ama. Y hay que desarrollar ese amor desde el entendimiento de la obra del Señor, pero también como familia. Amén. Entonces, no es un tema de solo asistir al servicio, es un tema que somos la familia de Dios. Por eso hay tanto desarrollo de unidad. Todos estos 2 meses que vienen ayudan a que el cuerpo de Cristo se conozca dentro de una iglesia. Ayuda a que el cuerpo de Cristo se entrene dentro de la iglesia. Ayuda a que compartamos, a que comamos el pan juntos, a que nos demos los testimonios que nos levantan el corazón de la vida de Dios en tu vida, de lo que Dios ha hecho con tus hijos. No es solo venir, sino que reconocer la importancia de fortalecer los lazos entre nosotros. No somos cualquier familia, somos la familia del Señor. Hay muchas pruebas y circunstancias que estamos viviendo hoy, pero eso no nos debe delimitar el hecho de que nos debemos de amar los unos a los otros.